Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este canal basado en electrónica, en el que hoy, como habéis visto por el título, vamos a analizar los filtros RC, que son, según Wikipedia, una combinación de resistencias y condensadores que son alimentados por una fuente eléctrica. En definitiva, un filtro RC es un filtro pasivo, lo que quiere decir que usa elementos pasivos como pueden ser resistencias, condensadores y no los elementos activos como pueden ser los amplificadores operacionales. En la imagen que estáis viendo podéis ver un ejemplo de un filtro RC con una resistencia de 100 ohmios y un condensador de 1 microfaradio. La principal utilidad de esta configuración de resistencias y condensadores es filtrar señales. Para entender mejor cómo filtra las señales que le entran, podemos hablar del concepto de frecuencia de corte. La frecuencia de corte es la barrera a partir de la cual el filtro empieza a actuar. Esta frecuencia de corte se calcula con la fórmula que se adjunta a continuación. Esta frecuencia de corte marca el límite a partir del cual empieza a decaer la acción del filtro. Esto lo podemos ver en el diagrama de Bode de un filtro RC. Como podemos ver, a una determinada frecuencia, el filtro comienza a disminuir su efecto. Si os fijáis atentamente, un filtro paso bajo deja pasar las frecuencias bajas y rechaza el resto de frecuencias altas. Por el contrario, si invertimos el condensador con la resistencia, poniendo en paralelo la resistencia, como vemos en la imagen, tendremos un filtro paso alto, caracterizado por filtrar las frecuencias bajas y dejar pasar las frecuencias altas. En la imagen se puede apreciar la diferencia de uno y otro. No obstante, el cálculo de la frecuencia de corte a papel y lápiz, como se hace en las escuelas o institutos, realmente ya queda algo anticuado. En su lugar tenemos calculadoras online que nos pueden ayudar a calcular dicha frecuencia, o incluso también tenemos simuladores que nos pueden simular nuestro filtro RC. Realmente yo veo mucho más útil el tema de las páginas online, porque realmente en internet puedes entrar a cualquier momento y desde cualquier teléfono. Como podéis ver en las imágenes, tenemos algunas páginas que simplemente con buscar calculadora filtro RC en Google podemos introducir en la página web la frecuencia de corte deseada o la resistencia o el condensador. Y la verdad es que tenemos muy buenas opciones, aunque realmente yo recomiendo buscar las páginas en inglés, ¿de acuerdo? Porque normalmente si buscamos, por ejemplo, Calculator Filter RC, podemos encontrar páginas que tienen muchas más opciones y vienen más detallados, incluso en algunos puntos nos dan hasta el diagrama de Bode ya hecho. Para poder demostrar la veracidad de lo que hemos estado comentando y la eficacia de los filtros RC, me gustaría hacer una breve prueba para que podáis ver cómo funciona un filtro RC. Si os fijáis, tenemos una resistencia de 560 ohmios y un condensador puesto en paralelo con la masa, ¿de acuerdo?, de 10 microfaradios. Esto lo podéis calcular perfectamente con las páginas que os he puesto en el vídeo y os saldrá aproximadamente un filtro de unos 60 Hz, ¿de acuerdo?, con una frecuencia de corte en 60 Hz. Entonces, si lo miramos en el osciloscopio, ¿de acuerdo?, que tengo aquí junto con un generador de señales, ¿de acuerdo?, podemos ver una señal de 2 Hz y vamos a ir aumentándola, ¿vale? De pico a pico es aproximadamente de unos 4 voltios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir aumentándole la frecuencia para que veáis cómo disminuye, ¿vale? Ahora mismo estamos en 60 Hz, ¿de acuerdo? La señal aún se mantiene, bueno, no, ha disminuido un poquito, vamos a bajarle. La señal en 60 Hz es de aproximadamente unos 3 voltios pico a pico aproximadamente, ¿de acuerdo? Vamos a ir aumentándole para que veáis cómo disminuye. A 160 Hz prácticamente la señal se ha reducido a la mitad. Vamos a aumentarle hasta 250 Hz. Veis que prácticamente la señal se ha reducido de conforme era originalmente, ¿de acuerdo? Vamos a aumentarle más. Hasta 1 kHz, por ejemplo, o medio kilohercio. Veis que la señal prácticamente no tiene, vamos, ni 500 voltios pico a pico, ¿de acuerdo? Vamos a seguir aumentando hasta el kilohercio. Prácticamente, ¿veis? La señal pasa a ser
de unos 200 milivoltios pico a pico, por lo que se ve. Sí, 200 milivoltios pico a pico. Podemos ver entonces la eficacia de los filtros RC, que queda bastante contrastada. Estos filtros son ampliamente usados en electrónica, por ser baratos, simples de construir y eficaces a la hora de eliminar ruido. La verdad es que es muy común verlos en algunas etapas de circuitos más complejos, muchas veces entre etapa y etapa para filtrar posibles ruidos que se puedan introducir. Si os habéis percatado, estos filtros no son perfectos. Un filtro perfecto a partir de la frecuencia de corte anularía por completo la señal. Esto, como habéis visto en el vídeo anterior, no sucede. En su lugar se produce una atenuación que progresivamente va anulando la señal. Para mejorar esto, lo que se hace es poner dos filtros en cascada o en serie, es decir, poner dos circuitos RC juntos, uno detrás del otro, para aumentar el orden del filtro. A mayor orden del filtro, mayor es la pendiente que tiene de bajada, como podéis ver en el diagrama de Bode. Otra solución para esto es utilizar filtros activos, que están compuestos por elementos activos. No obstante, esto se sale de los conocimientos de este vídeo. Y bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, suscribíos y darle a like para más vídeos, y espero poder subir más vídeos en breve. Un saludo y hasta pronto.